Acá estamos, otra vez, otra semana que empieza y la quiero compartir con ustedes con nueva música acá en Hit Me. Para eso estamos. Cómo me gusta compartir música con ustedes. Hoy tenemos una banda que se llama Sioniko y su tema No hay espacio en el cielo. Hoy no hay espacio en el cielo, ya no hay espacio en el cielo, no hay espacio en el cielo, no hay espacio, no seremos troncos. Durante la época en que el disco se estaba escribiendo, el país tenía bastante tensión. Tú veías las noticias y 120 muertos un fin de semana en la morgue de Bellomonte, 300 muertos, eventualmente la cosa subió como a 120.000 muertos. En el proceso de composición del disco, yo perdí a dos personas bastante importantes para mí, significaban el mundo. Entonces yo decía, ok, estas personas son tan grandes que no caben en ningún lugar, no caben en el cielo, son demasiado grandes. Tú pones lo que me estaba pasando a mí personalmente, más lo que le está pasando a las familias de esas 120.000 personas, y estamos extrañando el mismo ser querido. Entonces no hay espacio en el cielo, y ahí viene. Las temáticas de Sioniko son una de las partes que más me interesó en el proyecto cuando fui convocado. Que pueden ir desde una temática social, global, política, hasta una balada de rock. Que me parece que son muy interesantes y son necesarias dentro del contexto de un álbum. Aquí manda solo el metal y nosotros con muertos al lomo. Mientras nos vacían el hierro, nos van llenando de plomo. Si hablamos del género de Sioniko, una de las cosas interesantísimas que tiene esta banda, y el talón de Aquiles, es que convoca el género industrial, un género ambient, un rock bien potente al frente y una balada de rock que hacen todo un combo que al final hace que todo el viaje sea un viaje muy muy lindo para disfrutar y que vale la pena recorrer. Arrepentirme porque si no hubo corazón, todo mi tiempo y lo que siento, lo que hay adentro, todo te lo di. El proceso fue arduo. Preproducción tomó como un mes más o menos, 2 meses. Y en esos 2 meses pues yo había escrito como unas 30, unas 25 canciones que se las presenté al productor, y de ahí agarramos las mejores. Inicialmente iban a ser 10, pero yo dije, bueno, ¿qué tal si nos vamos a 12 y así podemos tal vez experimentar un poco más? Si no hubo corazón, es la que ves, sea al derecho, sea al revés. La tolerancia se tiende a subestimar. Y bueno, el disco va desde temas que son comerciales como Todo, como Esperaré, a temas que son un poco más oscuros como Decirte, Vida. So, I'm not really sure when I joined Sioniko. In the early days, Oscar asked me if I would help him out
because he was trying to finish this album he'd been working on, and he played it for me. And I'm like, holy shit, this album's great. So I helped him finish up some tracks, wrote a few parts, and then some live shows came up. Oscar asked if I wanted to help him out with that too, and I was like, hell yeah, I love playing live. Live's where it's at. Let's do this. But then unfortunately the pandemic hit, and so we couldn't really do much except, you know, post stuff online. So we made some videos and stuff, and I guess that's when I realized I was in the band, when I started seeing myself in all the videos that were posted online. And now that the pandemic's let up a lot, we started playing out again. We did some shows in Massachusetts, we did a couple in Argentina. And working on the second album, and that's really, you know, that's what's going on. We're trying to get the second album done and just start to play as many shows as we possibly can. So it's, you know, really looking forward to everything. Soy el último integrante que se une a la banda como está en su agrupación actual. Y eso ocurrió en el 2021, aún en pandemia, cuando Oscar me llamó para participar en la creación del video No hay espacio en el cielo. Espacio en el cielo, no hay espacio en el cielo, no hay espacio, no. Yo considero mi experiencia de unirme a Sónico muy positiva y muy natural también. Yo conozco a Oscar desde hace mucho tiempo y tuve la oportunidad de escuchar los temas mientras fueron grabados, mientras fueron mezclados, de manera que en el momento en que yo me uno a la banda, no solo conozco la música bastante bien desde un punto de vista técnico y musical, pero ya era un fan de lo que se estaba haciendo y del producto. Además de que a mí me da la oportunidad de hacer algo que yo deseaba hacer mucho, que es tocar de nuevo en vivo con un grupo de músicos bastante buenos y a los cuales respeto mucho. ¿Todo bien? Buenas noches, Buenos Aires. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, nosotros venimos desde Boston y estamos muy felices de estar tocando por primera vez en Argentina. Así que gracias por estar y espero que les guste. El 14 de diciembre del 2022, Sónico se abre espacio más allá del cielo. La banda presenta un álbum que consolida muchos años de trabajo. Sónico construye canciones que giran en torno a estructuras clásicas del género, buscando coros penetrantes que funcionan muy bien sobre los escenarios. En términos líricos, la banda aborda múltiples temáticas que van desde la reflexión más introspectiva y existencial hasta las dinámicas de las diversas relaciones interpersonales. El título del álbum es un tributo a quienes se encuentran ya en otra dimensión de la existencia, en especial a los seres queridos que se fueron mientras la producción se materializaba. Así de simple. Esto representa el primer disco. Ya estamos grabando un segundo disco, ya estamos haciendo preproducción del segundo disco. Y eso es todo por ahora.